tipos epilépticos. En la antigüedad muchas personas que utilizamos como referentes históricos, como referentes de humanidad, han sufrido esa enfermedad y han convivido con esa enfermedad. Personas como Julio César, personas como Tchaikovsky, personas como Truman Capote, personas como Elton John, muchas personas que son muy valiosas y posiblemente me tardaría mucho en nombrar a los que han existido, nombrar a los que están. Podemos pasar la diapositiva y nombrar a los que en la actualidad están sufriendo de la enfermedad de la epilepsia. Seres importantes, seres que son queridos, seres que quieren a sus familias, personas como nosotros, como ustedes. Esa es la epilepsia, una enfermedad que nos puede dar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Adelante. La epilepsia como tal es una enfermedad muy particular porque tú estás en un estado de actividad, tu cerebro funciona y de un momento a otro algo pasa súbitamente y luego vuelve y cesa y luego continúa. Es una actividad paroxística con un inicio muy delimitado en el tiempo y una finalización muy delimitada en el tiempo, y cuando pasa es ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Es un poquito extraño porque esto se puede presentar asociado a lesiones cerebrales de múltiples tipos. Se puede presentar asociado a un tumor, asociado a una enfermedad cerebrovascular, a un trastorno congénito, pero a su vez se puede presentar sin ningún tipo de lesión, con una resonancia normal, un electroencefalograma normal, un coeficiente intelectual normal. Adelante, por favor. Entonces, en este caso uno dice, bueno, pero ¿cómo así que yo puedo tener epilepsia y al mismo tiempo no tener ninguna lesión visible en el cerebro, no tener una anomalía, tener un coeficiente intelectual o tener una discapacidad, tener una disfunción? O sea, lo que nos marca como personas que sufrimos epilepsia, afortunadamente, gracias a Dios, yo no lo sufro, pero estoy en todo ese proceso y es lo que yo hago día a día, que es el proceso de epilepsia. Lo que marca a las personas que estamos en el proceso de la epilepsia no es la lesión cerebral que subyace a eso, es un evento paroxístico que se presenta en el tiempo, que nos hace funcionar de una forma distinta, con o sin lesión estructural. Adelante, por favor. Esto, hasta acá, lo único que hace es generarnos un poquito de dudas, un poquito de inquietudes, y decirnos, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Es complejo. Y sí, realmente es complejo. El cerebro es complejo, el ser humano es complejo, la mente es compleja. Adelante. En ese sentido vamos a definir un poquito qué es la mente o de dónde viene, y qué es la mente. Es el resultado de un algoritmo que se procesa en ese órgano nuestro que ya desde Hipócrates será identificado como el reposo del alma, que es el cerebro. Cuando tú miras el cerebro realmente es una gelatina, realmente parecería un flan, y que mantiene su consistencia porque tiene unas membranas, algunas delicadas y algunas gruesas, que lo mantienen con su forma. En el fondo de esa estructura, la unidad funcional de esa estructura es la neurona. La neurona es una célula muy especializada, y usualmente en el cuerpo las células que son muy especializadas no se reproducen. Entonces, por eso la idea es cuidar las que tenemos, porque las lesiones que ya estén no se vuelven a regenerar. Esas neuronas no se regeneran. Puede que haya plasticidad sináptica, pero ya esas neuronas ya se perdieron. Muy bien, estas neuronas a su vez, cada una se conecta con las demás. Cada neurona, pasa de diapositiva, por favor. Cada neurona tiene conexión aproximadamente con 10.000 neuronas que están en ese mismo circuito. Hola, bienvenidos. Entonces, cada neurona tiene más o menos 10.000 conexiones con otras neuronas cercanas. Y bueno, tenemos que más o menos son 10 a la 11 neuronas. O sea que en general esto va a ser como una gran red de 10 a la 16 conexiones. O sea, es una red absolutamente compleja que, si se lo fueran a imaginar, sería mejor que se imaginaran algo así como una galaxia o algo, en donde cada pequeño puntico es un pequeño punto de conectividad. Continúa, por favor. La idea es que lo bonito de todo esto es que cada una de esas neuronas
sabe hacer algo. O sea, hay una neurona que sabe tocar el violín, otra que sabe tocar los platillos, otra que sabe tocar la percusión, etc. Y cada una hace su papel, pero cada uno lo hace en sincronización con las demás para lograr un objetivo común. Esto se ha logrado con miles de millones de años de evolución. Es la única forma en que nosotros como seres humanos logramos sobrevivir y logramos sobreponernos a las dificultades y a las adversidades y logramos cumplir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque somos muchos, pero tenemos una sincronización, nos sincronizamos con los demás. ¿Cómo entender la epilepsia en este contexto? Imaginemos que, está bien, todos se sincronizan, todos, pero por alguna razón el violinista perdió la partitura, por alguna razón el violinista está enojado, por alguna razón no le funciona distinto, independiente de la causa. Entonces empieza la orquesta, pero empieza el violinista hace una cosa totalmente distinta, o empieza a pelear con el otro, en fin. Entonces, si esta unidad neuronal anormal empieza a activarse de una forma que no está sincrónica con nosotros, produce algunos síntomas. Entonces, si está en la zona visual, puede que nos haga ver luces, puede que nos haga ver que las cosas se distorsionan. Si está en la zona motora, puede que nos haga brincar una mano, o puede que nos haga asumir una postura normal, o puede que incluso nos haga caminar de una forma automática y no respondamos al llamado. Si está en la zona de las emociones, puede que nos haga sentir un miedo intenso. Dependiendo, la epilepsia puede producir cualquier tipo de síntomas dependiendo de la ubicación del cerebro en donde se encuentre esta actividad eléctrica anormal. Y cuando un grupo de esos de neuronas anormales empiezan a activarse de forma anormal, inclusive pueden contagiar a los demás, y ya todos los demás se contagian, y eso es lo que conocemos como una crisis generalizada, que es lo que la mayoría de la gente reconoce, pero muchas de las crisis son solo focales y algunas se pueden generalizar. Ya cuando hay este desorden, este grupo de población neuronal que causa una actividad eléctrica normal, es lo que consideramos la epilepsia. Pues, esto se podría considerar un poco la epilepsia, es un grupo de neuronas actuando de una forma desorganizada, no sincrónica con el resto. Adelante, por favor. Ya teniendo en consideración como un poquito lo que es la epilepsia, lo que es la complejidad, pero al mismo tiempo lograrla reducir simplemente a eso, a una actividad eléctrica normal de un grupo de neuronas, que ya cuando uno mira así ya se hace mucho más tangible. Entonces, lo que normalmente los médicos hemos hecho a través del tiempo, todos los planos de cirugía de epilepsia se han desarrollado fundamentalmente, empezaron a estudiarse más o menos en 1950, pero realmente tomaron fuerza a partir de los 1970, que se empezaron a generar avances importantes en todo el manejo de imágenes del cerebro. Yo no les voy a hablar de técnicas quirúrgicas sofisticadas, no les voy a hablar de detalles técnicos, sino que les voy a decir un poquito cómo nos sentimos nosotros como grupo de epilepsia, y yo particularmente como cirujano de epilepsia, cuando estamos afrontándonos a una persona que es de epilepsia refractaria y que no tiene otra alternativa. Si tú ya tienes una epilepsia refractaria, ya sabemos que en el tiempo no vas a encontrar casi con seguridad ninguna combinación de fármacos que te vaya a controlar la epilepsia. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos así, ver cómo sigue un deterioro en el tiempo, o intentamos hacer algo. Y en ese intentar hacer algo hay todo un proceso, hay un proceso de estudio, un proceso de errores históricos, un proceso de otras muchas personas que han sido estudiosos del tema y que nosotros hemos aprendido ese tema de ellos. Y a partir de ahí empezamos a considerar, bueno, de cuáles nodos, cada uno de estos sitios son representaciones esquemáticas de electrodos que nosotros implantamos, como intentando censar de dónde viene la actividad eléctrica normal, intentando reconocer ese grupo de neuronas que están funcionando de una forma normal. Intentamos entonces a partir de ahí hacer como un mapita de resección, como logrando desconectarlos del resto del cerebro, pero respetando el cerebro sano en la medida de lo posible. Entonces, cada paciente es distinto, cada resección quirúrgica es distinta, no hay una sola cirugía de epilepsia, no hay una semiología de epilepsia única. Cada paciente nos toca estudiarlo absolutamente individual. Todos los pacientes son totalmente distintos.
Muy bien. Cuando yo terminé, yo soy médico de la Universidad de Antioquia, soy neurocirujano de la Universidad de Antioquia, soy neurocirujano de epilepsia del Hospital Italiano. Justo cuando yo empiezo a estudiar neurocirugía, cuando empiezo a hacer mis 5 años de residencia en neurocirugía, sale el primer estudio prospectivo, o sea, mirado hacia adelante, no es que recojamos historias de lo que ya pasó, vamos a hacer un estudio planeado, de aquí en adelante vamos a mirar cuáles son los pacientes refractarios de epilepsia, muy bien, y vamos a coger un grupo que más o menos sea igual al otro grupo, y a uno le vamos a dar el mejor tratamiento farmacológico posible, y a otro le vamos a dar el mejor tratamiento quirúrgico posible, y vamos a ver qué pasa. Entonces ese grupo lo hizo Weber y sus colaboradores en el 2001, salió publicado, pero obviamente venía desde mucho antes, lograron coger 96 pacientes que cumplían esas características. Dentro de esos 86 pacientes fueron candidatos, otros por algunas razones no eran candidatos a participar en el estudio. De esos 6 pacientes dijeron no, nosotros no queremos participar, etc. 80 participaron. 40 se pusieron en un grupo con el mejor tratamiento farmacológico posible y el otro 40 se puso en el grupo de tratamiento quirúrgico, que fundamentalmente era epilepsia del lóbulo temporal. Recuerda que cada epilepsia es distinta. Este es un grupo de epilepsia del lóbulo temporal, que es de las más frecuentes. ¿Y qué se vio en el tiempo? Que cuando examinaban cuántos pacientes quedaban sin crisis incapacitantes, o sea, los que estaban libres, los que estaban mejor arriba, y los que tenían, los que no mejoraban tanto estaban abajo. Veían que los del grupo quirúrgico estaban 58% libres de crisis incapacitantes, mientras que los del tratamiento médico solamente 8%. ¿Y cuáles no tenían ningún tipo de crisis? Nada, ni siquiera un aura. Se vio que en el grupo quirúrgico el 38% estaban sin nada, ni siquiera el aura, y el otro solamente el 3%. En vista de que era evidente que les iba mucho mejor a un grupo que el otro, el estudio hubo que suspenderlo antes porque se consideraba poco ético seguir negando la oportunidad de tratamiento quirúrgico al grupo médico, pudiendo operarlos más rápido, pudiendo les ofrecer el tratamiento quirúrgico. Adelanta, por favor. Cuando sale este estudio, entonces la gran conclusión se los voy a leer. Nuestros resultados apoyan la superioridad del tratamiento quirúrgico sobre la terapéutica médica en términos del control de las crisis, la calidad de vida y la frecuencia de empleamiento o de contratación laboral y de atención a las jornadas escolares entre los pacientes que tenían una epilepsia en lóbulo temporal pobremente controlada. El beneficio absoluto de la cirugía en términos de frecuencia y libertad de crisis fue grande, 50% para las crisis que causaban alteración de conciencia y el 35% para cualquier tipo de crisis. O sea, fue muy bueno. Y hablan ya algo que es estadístico, los intervalos de confianza fueron estrechos, o sea que ellos dicen, nosotros fuimos muy estrictos en la metodología y sin embargo obtuvimos unos buenos resultados. Entonces, a partir de acá se empieza a generar, ¿qué se empieza a ver? Se empieza a ver que los pacientes, no solamente en Colombia estamos peor, pero en muchas partes del mundo, casi que el tiempo promedio entre sufrir la epilepsia y ser sometidos a un tratamiento que sea curativo o que sea realmente que las mejore, va a ser un intervalo de 20 años. Para que un paciente con epilepsia llegue a nosotros, a un grupo de epilepsia refractaria, pasan en promedio 20 años. O sea, eso no es posible. Y a los pacientes les dicen, no, qué pena no hay cita, no, qué pena no hay médicos. Y nosotros que estamos allá listos sabemos que sí estamos y que sí existimos. Entonces, ¿qué está pasando en ese intermedio? ¿Qué está pasando en la comunicación entre el paciente que sufre la epilepsia, entre la persona que sufre la epilepsia y los grupos que nos hemos entrenado, que nos hemos capacitado, que estamos dedicados a esto y que es lo que hacemos todos los días? Ahí hay una zanja. Y yo creo que esa zanja es lo que cada día deberíamos intentar romper un poquito más para acercarnos, tanto los pacientes como los grupos de epilepsia refractaria. Estoy aquí para que me hagan todo tipo de preguntas, para satisfacer las dudas en lo que fuera necesario. Hasta aquí, muchas gracias y quedo pendiente para las preguntas.
Doctor, vea, sí, tengo varias cositas que comentarle. Vea. En la actualidad yo padezco epilepsia refractaria en el lado posterior izquierdo, la tengo desde los 8 meses. ¿Qué es lo que me pone a mí en la duda, doctor? Que yo hasta la edad de hoy, que tengo 35 años, he pasado por varios medicamentos. Estoy tomando Keppra actualmente 500 miligramos y 1000 miligramos. Y detrás del Keppra ya pasé por carbamazepina, ácido valproico, hasta ribotril, diazepam, depaquén y muchos medicamentos más. La pregunta mía es, la epilepsia mía yo la tengo en el lado posterior izquierdo, pero yo le he dicho a la epileptóloga. ¿Quién es su epileptóloga? Ángela Salazar, de Neuromédicas. Yo, por ejemplo, le he dicho a ella, doctora. Pero es Ángela Pérez. Ángela Pérez, sí, sí, de Neuromédicas. Sí. Yo le he dicho, doctora, con todo el respeto, le voy a decir algo. Yo tomo muchos medicamentos para esta enfermedad porque actualmente yo me tomo al día, me tomo 12 pastillas. El asunto es qué consecuencias o qué controversias o digamos qué efectos secundarios nos puede generar los medicamentos. Dios no lo quiera, doctor, yo el día de mañana no quiero que se me despierte un cáncer en el colon, en el páncreas, en el hígado. Entonces es mejor estar prevenido, o en la boca del estómago, que muchas veces le agarra uno de esos dolores. Y lo que me pone a mí, digamos, mucho a pensar es que mándame tantos medicamentos y aún tomándome el Keppra todavía me siguen dando los episodios, siendo así que el día de ayer presenté uno. Y entonces me está tocando buscar el plan B. Yo estoy ahora en un tratamiento, digamos, con canalibio. Y a mí me ha ido muy bien con la cuestión del aceite del cannabis, que según dicen que el aceite de cannabis ayuda mucho para el tema de la epilepsia. Pero es muy bueno saber cómo desde ese punto de vista cuál es la mejor recomendación que usted me da, porque uno sigue tomando, se sigue uno se va deteriorando poco a poco, ya va sintiendo uno el cuerpo como cansado, como agotado, como pesado. Entonces eso es lo que yo quiero, como saber qué puede generar en esos casos cuando se presentan ese tipo de dificultades. Ok, la dificultad que estás teniendo tú también la debe estar sintiendo tu epileptóloga. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes refractarios van a ser candidatos a tratamiento quirúrgico. Claro que ella me dijo que yo fui candidato para sí. la operación. Independiente de tu caso, te estoy dando una respuesta como genérica. Sí, señor. Si en este momento, si ella te considerara que fueras candidato a cirugía de epilepsia, posiblemente ya te habría preparado para una junta médica. Si no lo ha hecho, estoy seguro que tiene sus razones y te voy a decir cuál es una cosa, digamos, desde la postura del paciente que sufre, muchas veces nosotros pensamos que es que la medicina ha avanzado tanto que si yo no estoy bien es porque alguien se está equivocando, con seguridad. Pero nosotros que estamos en este lado sabemos que muchas veces, aunque nosotros queramos hacerlo mejor, no podemos curar. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de reconocer nuestras propias limitaciones, repetimos, no todas las epilepsias refractarias van a ser candidatas a tratamiento quirúrgico. 1. 2. Si una epilepsia es refractaria y ya tiene criterios de refractariedad, la probabilidad de encontrar una combinación de farmacéuticas que le sea útil va a ser muy baja. 3. En ese momento vamos a ser dados a buscar alternativas por fuera de la realidad y vamos a caer en lo que nos ofrezcan. ¿Cuál es mi recomendación? Los tetrahidrocannabinoles, no los aceites de marihuana, porque los aceites de marihuana tienen mucho THC y realmente lo que uno busca son los cannabinoides que lamentablemente las empresas que lo están produciendo son empresas por fuera de nuestro país. A los que están haciendo es colombianos produciendo aceite. El aceite tiene muchos contaminantes con tetrahidrocannabinoles y muy bajo poder efectivo con cannabinoides. No estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que le demos el valor real que es y no pensemos que es una panacea. En algunos casos servirá y en mi caso sirve. Dirás tú, la recomendación es ten un médico que te apoye y en el que confíes y hazle caso a esa persona. Si no, puedes pedir otros conceptos. Yo conozco a Ángela Pérez, es excelente, listo. Entonces, lo más seguro es que tengas una epilepsia refractaria, que sea difícil encontrar en tu caso una combinación de fármacos que te sirva. Si está pensando en que eres candidato a cirugía de epilepsia, en algún momento yo te conoceré. Claro que ella sí me dijo eso, doctor, que Exacto. yo salí pues como candidato a la cirugía. Ella sí me dijo y me dijo incluso la operación que... Entonces, si es así, casi con seguridad que nos conoceremos. Ah, Ok, muy bien. muchas gracias. Con todo el gusto. Otra pregunta.
mes. Ella en ese momento es delgadita, espere, eso sí. Sí. Ella siguió convulsionando mucho. Lo que me preocupa, pues, que ella en ese momento está tomando 19 medicamentos en el día. Y lo que me preocupa es que este año viene una niña de Falcán que está decayendo mucho, porque como es que está convulsionando de una o dos convulsiones. En una o dos convulsiones que le dan al mes, o a veces una, o a veces se pasa 2 meses sin darle. Pues, en fin, y ahora lleva 4 meses dándole todo, cada 8 días, lunes o martes, y a veces en semana 2 veces, y fuertes. Y ya el problema es que yo con una niña ando, yo no la suelto, yo ando con ella, pero ya no, ya ando, pongamos media cuadrita, ya la niña se me frena, tiembla y me convulsiona. Pongamos la última convulsión, pues se quebró la nariz, con 4 dientes, y cada caída es de quebrarse, de abrirse la cabeza. Entonces me tiene preocupado a mí porque se está atrasando más, porque ya no me quiere dar paso la niña y ya se me va el piso. Ok, hay una cosa, ¿qué es lo que pasa cuando una epilepsia continúa su progreso y no logramos evitarla? Se va generando una disfunción neuronal en el tiempo, pérdida de memoria, pérdida de capacidad, inclusive llegando a algo que nosotros llamamos encefalopatía epiléptica. Ahora, cuando uno está en eso, uno dice, bueno, ¿hay algo por hacer o no hay nada por hacer? Nos quedamos quietos o intentamos quedar. Entonces, posiblemente ellos identificaron una zona de displasia cortical, intentaron hacer una resección limitada, posiblemente de ahí en anterior, y conservaron la porción más posterior de la displasia, porque consideraban que el riesgo de parálisis era muy alto. Y como continuó la zona de displasia, entonces continuó con las crisis. Ahí, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando la zona que inicia la epilepsia, cuando justo ese grupo de neuronas que están anormales, están en la zona que maneja un lado de nuestro cuerpo? Entonces dice, no, ¿cierto? Entonces no se puede resecar. O la epilepsia es tan grave que justifica sacrificar una función que sabemos que se va a perder porque consideramos que la calidad de vida va a mejorar. Bueno, entonces consideramos. Entonces en ese caso hay una balanza. Hay una balanza de qué tanto nos afecta la epilepsia, qué tanto nos afectaría la lesión que nosotros mismos causaríamos quirúrgicamente. Y sopesaríamos eso. Siempre con un interrogante, un lado muy oscuro que hay ahí. Ojo, que la posibilidad de asegurar libertad de crisis no es de 100. Entonces, digamos, sabemos que el mejor resultado de control de crisis con displasias corticales es el 80%, 70%. Entonces, ¿qué pasa si esa paciente o esa persona queda con el déficit que queríamos evitar? Y además de eso está en el 20% que no logramos controlar la epilepsia. Entonces, vamos a tener que mirar a la madre a los ojos, ver que su hija o su hijo está con un déficit motor y que pertenece a ese grupo de 20% que no respondió a la cirugía. Entonces, lo que nosotros llamamos una doble falta es no control de epilepsia más una lesión. Pero si la epilepsia es tan grave, uno dice, no, vale la pena correr el riesgo porque tenemos una posibilidad del 70-80%. Entonces, ya hay uno entra y sopesa. Es un asunto de balanza. Cuando ahorita les decía que cada caso es individual, cada caso es individual. Ahora, yo no sé, la única forma de saber eso es que nosotros como grupos, en la ciudad tenemos más o menos unos 2 o 3 grupos de cirugía de epilepsia, podamos verlos, podamos identificarlos. Inclusive, yo no sé, yo creo que existiría la posibilidad, yo podría ver a algunos pacientes inclusive sin costo en la clínica EMSA, se podría organizar, pero tendría que ser que la gente de la Fundación Renacer hablara con las directivas de la clínica, las directivas de la clínica dijeran, bueno, de pronto nosotros nos beneficiamos por aquí porque tributariamente nos va mejor, yo los podría ver sin costo y sería la única forma de dar una respuesta definitiva porque cada caso es distinto. Pero a grosso modo, el caso de ella, casi con seguridad es lo que te estoy diciendo. Conclusión, toca reevaluar. ¿Otra pregunta? Sí, por allá. Doctor, muy buenas tardes. Yo quería preguntarle, en términos generales, cuáles son las condiciones o
o lo que pueda presentar un paciente para que pase a ser candidato a cirugía epilepsia? Ok, listo. Digamos que es una pregunta muy compleja, es compleja, pero al mismo tiempo la podemos resumir de una forma muy sencilla. Entonces, sabemos, para eso, esa pregunta hay que desdoblar en dos. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene una cirugía muy compleja y es candidato a cirugía de epilepsia? Entonces, definición 1. ¿Cuándo un paciente es refractario al tratamiento farmacológico? La definición de la ILAE o de la Liga Internacional contra la Epilepsia es: todo paciente que no sea controlado con al menos 2 medicamentos de primera línea a dosis adecuadas durante al menos 6 meses se considera paciente con cirugía, con epilepsia refractaria. ¿Listo? Entonces ya, un paciente refractario, uno ya sabe que la probabilidad de encontrar o lograr control farmacológico va a ser baja. Entonces ahí ya uno empieza a mirar otra alternativa. ¿Existe alternativa quirúrgica? Segunda parte. Listo. Nosotros tenemos como 3 grandes áreas. Epilepsia refractaria, listo. ¿Qué vamos a hacer? Miramos la anatomía, módulo 1. Miramos la actividad eléctrica, módulo 2. Y miramos la semiología, los síntomas, módulo 3. Cuando en la resonancia, la anatomía, hay una lesión y la actividad eléctrica nos dice, esa actividad eléctrica viene de esa zona, y los síntomas nos dicen, es que esos síntomas vienen de esa misma zona. Nosotros decimos que es una epilepsia congruente. Entonces nos dice, muy probablemente logramos identificar el sitio donde está originando esa epilepsia. Y ahí decimos, este paciente, tenemos identificado el sitio. Decimos, lo podemos operar. En algunos casos, como en el caso que estamos hablando ahora, dicen, no, porque está en una zona elocuente, en una zona que al retirarla va a quedar con una déficit. O decimos, sí se puede retirar porque no está en una zona elocuente. Entonces voy a hacer un resumen. 1. Primero definimos qué es epilepsia refractaria. Si es refractaria, miramos que la resonancia, la actividad eléctrica y los síntomas o la semiología coinciden. Como ya identificamos la zona donde se origina, pensamos si esa zona puede ser resecada. Si no es resecada, sopesamos riesgo-beneficio. Si no se puede resecar porque es una zona elocuente. Pero si se puede resecar porque no es elocuente, hablamos con la familia y le decimos, hay una posibilidad importante de que logremos controlar la epilepsia con cirugía. Entonces, más o menos logró quedarte claro. Si no, pregúntame otra vez. O sea, no hay ningún. Ok. ¿Quién sigue? No sé. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo un paciente que es con apoyo pesado, es un muchacho Sí. que sufre epilepsia. Sí. Y a él le dan constantemente los ataques. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿por qué no hablas con la fundadora para que a ver qué podemos hacer? Él tiene la tarjeta. Entonces yo le dije, le dan 20 ataques de seguido. Y la familia, o sea, el papá no está de acuerdo que él venga a estas cosas. Entonces yo le dije, es un beneficio para usted, para ver qué le dice el médico, el doctor, el cirujano que lo atiende. Entonces me dice, sí, yo he ido a donde los médicos y me han dicho y me han mandado droga, pero no sé por qué a mí me dan tan seguido. Entonces yo le dije, pues busca otras opciones. Muy bien. Recordando un poquito que estamos hablando de cirugía de epilepsia. Entonces, en el caso que tú me mencionas, nos vamos un poquito atrás. Ojo, que hay un paciente que tiene una epilepsia. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un paciente con epilepsia? El paciente con epilepsia debería ser al menos visto por neurología. Entonces, que lo vea el neurólogo. Listo. El neurólogo inicia el tratamiento. Sabemos que el 70% se van a controlar con un solo medicamento. Que se queda un otro 30%. De ese 30%, el 20%, pues, de todo el 100%, el 20% van a necesitar 2 o 3. Y ya esos que uno sabe que van siendo difíciles, deberían ser vistos por un epileptólogo. Entonces, si el caso es un caso que todavía no se sabe si es una epilepsia refractaria, pero que está dando como lidia el control, debe pasar a ser visto por un epileptólogo. Y el epileptólogo ya busca la mejor alternativa, hace el análisis como lo hizo con el otro participante que habló ahorita y plantea la posibilidad, si no es farmacológica, quirúrgica. ¿Listo? Por recomendación, si es una epilepsia difícil de control, todos los pacientes con epilepsia difícil de control deben ser vistos por epileptólogo. Deben haber unos requisitos mínimos para ser candidatos a la epilepsia. A la epilepsia, no. Pues Todos a la seres humanos cirugía, somos- a la cirugía. podemos, sí, Perdón. a la cirugía, no te preocupes, Carmen, te estoy molestando.
Requisitos básicos, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, aproveché que dice papaya, entonces bueno, fundamentalmente es que la persona esté dispuesta a hacer todo el proceso de estudio, porque es que para nosotros llegar a la conclusión de que vamos a operar a un paciente pasa 2 años, pasa un tiempo, porque son todas las imágenes, varias juntas, video, telemetrías. Esto no lo hace uno solo, o sea, yo soy una pieza de todo el equipo que es un grupo de epilepsia refractaria. Entonces es un proceso complejo que requiere que la persona sea juiciosa con el seguimiento de todo eso. Una vez, digamos, académicamente, sea candidato a cirugía de epilepsia, listo. Uno, que el riesgo de la enfermedad no supere los beneficios, que no tenga una enfermedad de la coagulación y que el riesgo de sangrado sea mayor, etc. O sea, que no haya contraindicaciones para la cirugía. 2, que la persona acepte la cirugía, porque puede decir, como vimos en el estudio, no, nosotros no queremos participar, no aceptamos, no queremos operarnos. Yo creo que fundamentalmente es eso. Si académicamente cumple, no tiene contraindicación médica y hay aceptación del proceso quirúrgico, debería darse continuidad. Pregunto, que usted ya comentó que tiene un cierto riesgo la cirugía, pero ¿qué tanto tiene? O sea, ¿qué posibilidades tiene uno de dejar, entre comillas, ser normal a tener como una, no sé, parálisis, ceguera? Sí. o Primero te voy a dar una pregunta específica que va a ser difícil de mesurar, de medir para ustedes, y luego te voy a dar una generalización que va a ser más fácilmente entendible por ustedes. La respuesta específica es, como cada paciente es distinto y cada cirugía es distinta, los riesgos van a ser distintos. ¿Okay? Ahora vamos a la generalización. Existen pocos tratamientos quirúrgicos con tanta evidencia de efectividad y bajo riesgo quirúrgico como la epilepsia, como la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal. En general, los riesgos de la cirugía van a oscilar entre un 6%. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esos 6%? Usualmente van a ser sangrado, infección, fístula, líquido cefalorraquídeo. Rara vez va a haber parálisis o muerte o una disfunción, a no ser que se encuentre una zona elocuente y que ese riesgo lo tengamos medido. Ok, dentro de todo este proceso, desde que yo llegué al país, estamos operando cirugía de epilepsia en el año 2008. No hemos tenido ningún paciente fallecido, afortunadamente. Tuvimos una paciente con un sangrado, al otro día me tocó ir a operarla, la paciente se recuperó, está sin crisis, sin déficit. Tuvimos un paciente con una fístula porque el cerebro flota en un líquido, entonces esa fístula, el líquido cefalorraquídeo se presentó, la volvimos a intervenir, se pone una especie de sellante, también sin problemas, bien. Entonces en general tuvimos un paciente con parálisis no esperada, hizo al parecer un vasoespasmo. Entonces, usualmente es muy raro que haya complicaciones. En todo ese intervalo, una complicación mayor que es de una parálisis. Existen las complicaciones, pero en general vamos a esperar que el riesgo de complicaciones sea bajo, cercano al 6%, y que son complicaciones manejables. Nunca hemos tenido ni muertos, nunca hemos tenido una infección, en fin, entonces digamos es bastante seguro, pero toda cirugía tiene riesgo. Buenas tardes. Doctor, ¿por qué a un paciente con epilepsia? Pues tengo dos. Sí. A un paciente con epilepsia, ¿por qué no se le debe retirar totalmente el medicamento? Y otro, después de una cirugía, ¿cuándo le empiezan a disminuir el medicamento? Porque tengo una de las chicas de nuestra fundación, no le han disminuido el medicamento. Tiene las mismas dosis y el medicamento de ella es bastante alto, entonces no sé por qué no se lo han disminuido. Y también esta otra, ¿por qué no se le quita totalmente pues, el medicamento a pesar de todo un paciente? Muy bien. Dentro de todos los esfuerzos que hacemos nosotros como en dar la mejor atención en una persona que fue sometida a cirugía para la epilepsia refractaria, es, bueno, ¿cuándo vamos a retirar la medicación? Entonces, ¿cuál es lo típico? El adolescente me llega la otra semana y me dice, no, doctor, yo no voy a tomar eso.
Sí, no hay realmente una razón que nosotros podamos decir estadísticamente significativa que nos diga es 3 meses, 6 meses, 1 año. Por protocolo consideramos que el paciente debería continuar al menos 1 año con medicación, pero es digamos un estándar. ¿Y cuáles son las razones que hay allá? Muchas veces son razones subjetivas, es como las primeras recidivas, o sea, son los primeros meses se producen, en los primeros meses se produce la mayor tasa de recidivas. Después del año casi que el paciente casi que es más improbable que recidive, o sea, si pasó el primer año y dice, wow, va muy bien. Los primeros meses es más cauto. Entonces, esa recaída tiene un impacto emocional, tanto en nosotros como médicos, como en el paciente. Porque dice, ay, ¿cómo así? Yo estaba tan esperanzado en eso. Entonces, si de pronto tiene la medicación, uno espera como que eso esté un poquito más paliado, que al menos esa recaída no sea tan fuerte o que no sea tan frecuente, porque queremos, digamos, evitar el impacto de la recaída. 1, digamos como desde el punto de vista emocional y subjetivo. 2, hay un concepto académico no demostrado, que es, como la red epileptogénica es dinámica, o sea, inicialmente la gran orquesta es un violinista el que empezó a molestar al otro de la batería, y el de la batería estaba juicioso al principio. Pero entonces, claro, entonces nosotros fuimos y retiramos al violinista, pero el de la batería ya quedó ya también enojado y después empezó a molestar, y empezó a molestar al de los platillos. Entonces la red epileptogénica puede ir cambiando, por eso, entre más rápido se operen los pacientes mejor, porque entre más tiempo pasa la red se va haciendo más amplia. Entonces, digamos, la red es amplia y operamos al violinista. El de la percusión quedó como un poquito irritado, pero de pronto recuperable. Entonces, como que lo manejamos como para que el cerebro vaya olvidando un poquito, que ese percusionista olvide un poquito todo lo que el violinista lo molestó, olvide. Y que de pronto esa red epileptogénica que estaba ahí como a punto de descargar y de producir crisis, se olvide un poquito de esos estímulos que tenía antes y retome su función normal. Entonces, como un poquito, como para causar un poquito de olvido de toda esa red epileptogénica previa. Tengo una inquietud, ¿verdad? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, la inquietud mía que me surge a raíz de esta charla es, cuando se conoce la causa de la epilepsia, digamos que cuando es por causa de un tumor o de una neoformación o algo que se sepa en una resonancia, escanografía, un TAC, se sepa qué es, me imagino pues que el neurocirujano va directamente a la extirpación o a la destrucción de aquello que está produciendo las descargas o impulsos eléctricos en el cerebro. En caso de que sea una epilepsia de tipo idiopático, que no se sepa el por qué, qué tipo de cirugía es la que se practica, a qué conlleva o qué es lo que se va a hacer en el cerebro para corregir o para evitar que se produzcan las descargas o las crisis convulsivas. Ok, la respuesta a la primera parte es no. Lesión no es lo mismo que zona epileptogénica. Usualmente, cuando uno ve una lesión, esos pacientes tienen mejor pronóstico, porque tenemos ubicación anatómica en la resonancia. ¿Recuerdan? La resonancia, la anatomía que tenga lesión, la actividad eléctrica, que es actividad eléctrica oiga a esa lesión, y los síntomas, que esos síntomas sean por esa misma zona. ¿Listo? Entonces ahí uno dice que es congruente. Cuando hay lesión, uno sabe por dónde va la cosa, pero uno no necesariamente debe pensar en la lesión. Cuando nosotros causamos a la epilepsia, nosotros no vemos a la epilepsia como un tumor, sino que nosotros la vemos como una red eléctrica, la vemos como un circuito, como un complejo de activación. Entonces ahí viene todo el concepto que nosotros llamamos patología dual, que son pacientes que pueden tener 2 lesiones potencialmente epileptogénicas. Caso frecuente, paciente que tiene, por ejemplo, acá una persona nos dijo que tenía una epilepsia del cuadrante posterior izquierdo. Muchas veces pueden ser displasias, pueden ser ulegirias, pueden ser alteraciones muchas veces asociadas a algo que pasó en los primeros meses de vida. Y esas personas, con el tiempo, pueden hacer una esclerosis hipocampal. O sea, aparece una lesión en el hipocampo del mismo lado donde tiene la lesión occipital. Nos hacen una pregunta. ¿Es operable cualquier parte del cerebro, incluso el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es la causa más frecuente de cirugía de epilepsia refractaria. Ok, entonces siguiendo con lo que decías,
lesión no es igual a zona epileptogénica, entonces hay que interpretar el cerebro como una red epileptogénica. Y cuando no hay lesión, entramos a lo mismo. Entramos, según esos síntomas, cuál es la red epileptogénica más frecuentemente causada. Y hacemos todos los esfuerzos necesarios por intentar ver algo en la estructura o en el metabolismo. Entonces ahí pedimos PET para ver cómo está el metabolismo. Queremos que esté temporal, pero la resonancia no nos mostró nada. Pedíamos un PET para ver si esa zona está hipometabólica. Y ahí a veces no nos da, entonces pedimos un SPECT. Que el paciente convulsione, le metemos un radiofármaco y vamos a ver si la zona donde se prende el cerebrito cuando tiene la crisis es la misma zona que nosotros creíamos. Y todo para ver si realmente al final si encontramos una lesión. Porque lo que tú dices, la lesión nos define totalmente el pronóstico. Es el principal determinante del pronóstico posquirúrgico. Doctor, tengo una pregunta. Yo tengo la crisis desde los 6 meses de nacido. Y a mí me hicieron la observación y me dicen que no pueden operarme. Hace años que fui allá al área de que no me pueden operar a menos de que no esté convulsionando, que porque si no, o sea, dan a entender que si yo convulsiono pueden operarme, si yo no convulsiono no me pueden operar y la dosis que me mandan es demasiado alto y según por el medicamento dicen que eso no me deja trabajar, el medicamento que tomo no deja liberalmente trabajar las fibronas, pero ¿por qué? ¿Quién te vio en la clínica de entonces? ¿El doctor Rodrigo Solarte? Un costeño, no me acuerdo muy bien, pero dijo... Antonio Solarte. ¿Pero quién te vio? ¿Te vio un epileptólogo? Hace años el doctor Nanandía Costa, porque era el que... ¿Hace años? Sí. Dicen, pero hace muchos años. Sí, pero dicen que no me pueden quitar el medicamento de las 8 de la mañana. Mi recomendación, no, el que me acabas de mencionar, no lo conozco, pienso que no debe ser epileptólogo. No. Mi recomendación es que consultes con un epileptólogo para que te oriente. Vuelve y juega. No te preocupes, te repito, que la persona que me mencionas no lo identifico como epileptólogo, que posiblemente fue hace muchos años. No sé, es que yo fue eso fue después en 2012, 2013 fui a... No, pero ella estaba ya había epileptólogo. El especialista me vio y me dice que no me pueden operar porque... Recomendación, costeño no. Recomendación, que te vea un epileptólogo, porque siento que no te ha visto un epileptólogo. No todas las epilepsias refractarias son quirúrgicas, y el epileptólogo es la persona idónea para definirte eso. Buenas tardes, doctor. Yo tengo un hijo que en este momento tiene autismo. ¿Por qué se le dio este autismo? Por una epilepsia focal que le dio. No sé si usted sabe muy bien, es que nos confundimos. Necesitamos saber si los espasmos del sollozo es lo mismo que un ataque epiléptico o si es epilepsia. Porque a mí también de niña me dio. A mí me dio también a los 6 meses de vida hasta el año. Y yo quisiera, o sea, a mi hijo le mandaron Kepra. Esto hospitalizaban a Palotón Uribe y todo eso. Porque le dio una virusicita. Entonces, a partir de eso le empezaron pues con ese medicamento porque empezaba pues no a convulsionar, sino que el niño lloraba, se colocaba morado y se desmayaba. Se colocaba hipotónico y como a los 30 segundos volvía como en sí. Y el niño como al volver en sí, el niño se asustaba y todo eso. Entonces quisiera como saber si de pronto, o sea, nosotros ya le dejamos de dar el Kepra porque ya se lo quitó el neurólogo Carreño, Osvaldo Carreño. Le mandaron cannabis, luego risperidona, que está con ella en este momento, pero yo quisiera saber si de pronto el niño con esa epilepsia focal, cuando esté adolescente o cuando esté grande, puede que le vuelvan esas cosas, uno no sabe. Ok, ¿tú tienes la duda que si lo que tiene tu hijo es epilepsia o no? Pues el neurólogo y los profesionales todo le colocaban epilepsia focal. Listo. Yo creo que algo muy importante es confiar en las personas que saben de eso. Porque uno muchas veces como madre, como padre, uno no es la persona más objetiva para eso.
Si el doctor Orlando Carreño, que es súper juicioso, Sí. te está viendo, yo creo que estás en buenas manos. O sea, la idea es que alguien que trabaja en epilepsia te oriente y le creas a esa persona. Si es el tratamiento que tiene, que le creas. Es como es, más allá de eso, creo que no te puedo aportar nada más. Pero la epilepsia focal, de pronto, cuando el niño vaya a crecer, o sea, ya que no tiene el quepra, ya Sí. solamente se le está dando la risperidona, el niño cuando tenga por ahí unos 10, 15 años, el niño puede que se le recupere esa epilepsia focal, o es de por vida, o... Solo el tiempo lo va a decir. No necesariamente el autismo le causó la epilepsia No, le el causó nacimiento. el autismo, exacto. El nacimiento, Muchas veces el porque autismo puedo se relaciona documentar. ya con una disfunción de base y la misma disfunción, la misma lesión, etcétera, podría causar epilepsia a la vez. Puede que sean entidades que estén relacionadas, pero que la epilepsia no sea la causante del autismo como tal. La evolución de las epilepsias es variable. En general, si una persona tiene una epilepsia y tiene una lesión, tiene alteración del coeficiente intelectual o alteración del trazado electroencefalográfico, la recomendación es continuar de por vida el tratamiento farmacológico, ¿listo? O que luego recidió y continuar esa. O sea, que se le tiene que dar risperidona de por vida. Ya, la risperidona no es para la epilepsia. No, No, la risperidona se lo están dando para algo más comportamental o algo más desde el punto de vista psiquiátrico. La risperidona no es para la epilepsia. sí, porque la risperidona, que yo sepa, o sea, es para los niños con autismo y es porque es un niño hiperactivo. Exacto, Pero pero igual el autismo no es dice que epilepsia. tiene ahí epilepsia focal, pero Ok. Si solo le están dando risperidona, pero me dicen que están dando qué tratamiento. que Se suspendieron. Se lo suspendieron ya hace más de 2 años. Súper bien, ¿eh? O sea que considera que está bien controlada la epilepsia. Sí, hasta ahora no se Espectacular. han puesto. Pero quisiera saber si de pronto el espasmo de sollozo tiene que ver con eso. No, lo que pasa es que una cosa es el espasmo de sollozo y otra cosa es la epilepsia, son dos cosas distintas. Pero bueno, lo más importante es que si los epileptólogos le suspendieron el medicamento antiepiléptico es porque consideran que posiblemente ya no sea necesario. Ok, súper bien, súper. Ok. Otra pregunta, digamos cuántas preguntas, ¿qué hora es? No sé. Yo 3 y 4. Sí. 3 y 4. Ok, hagamos 2 preguntas más y Listo. terminamos. Janet, Sí. una pregunta. No, ya la resolvió. Ajá, De bueno. que el espasmo sollozo no es una crisis No, epiléptica. no, esos niños que empiezan a llorar y se secan y se Sí. ponen morados Pero y las todo mamás eso. lo confunden mucho. Claro, es que la epilepsia es muy complicada. Yo hay Sí. veces, entre más tiempo pasa, siento que cualquier cosa puede ser epilepsia. O sea, porque tiene una presentación clínica tan variada que es increíble. Acá me hacen una pregunta, no sé hasta dónde. Tanto Oh, sí. un momentico. Cuando el PET muestra hipocaptación en alguna zona, ¿podemos pensar en cirugía o Ya, considerarlo? listo. El PET no muestra hipocaptación, pues, digamos lo denominamos como hipometabolismo. El hipometabolismo en el PET, digamos que nos orienta en un 70% aproximadamente de los casos hacia lateralidad del foco epileptogénico, si es izquierdo, si es derecho fundamentalmente. Pero la capacidad localizadora del PET o de la tomografía por emisión de positrones es baja. ¿Cómo te explico? Te muestra casi que un lado, es izquierdo o es derecho, o es más temporal o es más frontal, pero para diferenciar una región subanatómica, sublobar, o sea, el giro temporal superior, no, es casi que para lateralizar izquierdo-derecho y de pronto localizar un poco el lóbulo. Entonces el PET por sí solo no define cirugía. ¿Hay alguna otra La pregunta? otra pregunta. La última La cuestión de un medicamento que me mandaron para mí que se llama la Clovaran. Eso Y es que no se está metiendo. El Umbadán. Clovaran. Sí, el Clovaran, claro. Eso es para la cuestión de genética. Que a mí el doctor me dijo que yo no podía dejar de suspender de tomar ese medicamento. Entonces, o sea, que lo mío es... El Clovasan, sí. Y el Umbadán es el nombre comercial. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? La última, pues La dale, última. Yo les La idea pregunto, para. ¿qué definen si cuando se les coloca un estimulador y cuando se hace la El Sí, estimulador. la calciotomía. Calciotomía es un estimulador de nervio vago. Muy bien. Con el
Entonces, digamos, hay epilepsias que uno no puede decir, ah, es un solo sitio, sino que hay epilepsias que dicen, no, es varios sitios. Y es bilateral. Y además de eso, tienes antecedentes de estatus epiléptico y tienes antecedentes de crisis mioclónicas. En esos casos se ha visto que, claro, no podemos resecar todos los lados del cerebro, pues no, porque el riesgo sería mucho mayor. Entonces, en ese caso, se ha visto, y eso viene de tiempo atrás, que la simulación inicialmente era el masaje carotídeo, el masaje carotídeo, luego dice, pasa por la carótida, es el nervio vago, la simulación del vago, y luego se fue desarrollando y se desarrolló un sistema que es un electrodo que se pone en el nervio vago, se enrolla alrededor del nervio vago, se conecta a través de un computador que lo implantamos intraclavicular o cercano a la axila. Y se ha visto que ese no actúa directamente sobre el violinista, no vais a sacar violinista, no. Ese lo que actúa es en el tálamo, que en este caso sería como el director de la orquesta. Entonces lo que hace es que le dice al tálamo, oiga, vea, intente tocar como con este ritmo. Intente tocar con este ritmo para que no haya tanta crisis. Los resultados no son muy buenos. Se considera que más o menos un 50%, 40% de los pacientes mejoran en la mitad de sus crisis. Ahora, la mitad de los pacientes mejoran en la mitad de la crisis. El porcentaje de curación es muy bajo, es 3%, 2%. Entonces, realmente por eso lo consideran un tratamiento paliativo. ¿En algún paciente puede tener mejoría? Sí, en algún paciente dicen, sí, ¿sabes qué? Mejoró, ya no le da tan fuertes, mejoró un poquito la incidencia de estatus epiléptico, mejoró la calidad de vida, aunque sabemos que no va a quedar durante. El neuroestimulador funciona es con el estímulo de la convulsión. Hay muchos tipos de neuroestimulador, o sea, hay muchos tipos de neuromodulación que nosotros utilizamos en epilepsia. O sea, la neuromodulación directa, que es exactamente en el sitio donde creemos que se origina la epilepsia. Está la neuromodulación indirecta, que es la neuromodulación que ponemos en el tálamo, estimuladores talámicos anteriores, centromedianos. Y hay otro tipo de estimulación que se llama neuromodulación indirecta o como la estimulación del nervio vago, que es la estimulación de un nervio que está por fuera de la cabeza, que en este momento se me Es la craneal. Sí, pero no sé cómo, neuromodulación directa e indirecta, y hay otra neuromodulación que es la que llamamos del nervio vago, pero se me fue el término. Neuromodulación vagal. No, pero la clasificación de los tipos de neuromodulación que hacemos. Me quisiera preguntar, con respecto a las dos tipos pues, como de estimulador y de la cirugía, yo tengo un niño de 4 años y medio, tiene hasta 30 mioclonías diarias. ¿Mioclonías o drops attack? Pues se le cae La cabeza, drops attack, si se golpea. Ajá, Okay. se tumbó los dientes, tuvo 3 golpes en la cabeza y ya le quedó desde el chichón, Sí. ya hace tiempo. Entonces a él le estamos mirando como qué más le hacemos, porque es refractario a medicamentos. Sí. Han probado etosuximida, la motrigina, quepra, pues infinidad de medicamentos y nada. Le mandaron el CBD, no se lo hemos podido comenzar y vamos a mirar pues como posibilidades de la cirugía. El doctor Carreño me dice que el susto con la callosotomía para Nicolás es que la parte cognitiva la tiene muy buena. Yo estoy asistiendo, pues estoy yendo a estudiar con él, todo, porque él es súper inteligente. Que el riesgo con la callosotomía es que se lo puede olvidar. Entonces él dice, ¿por qué no intentamos primero con el nervio vago? Y si vemos que de pronto la mejoría no es tanta, podríamos tener alternativa de la callosotomía. Sí, porque en principio los drops attacks mejoran muy bien con la callosotomía. Pero dado ese contexto, comprendo perfectamente la postura de él. Él es súper inteligente, tanto que el año pasado, a mitad de año, lo promovieron de grado. Comprendo, una postura. Y si le hace primero estímulo de nervio vago, no descarta la callosotomía. Entonces llega la parte del caminado y eso sí lo tiene ya muy afectado. Ajá. Pero cognitivamente es súper inteligente. Entendí que dijo que después de tener el neuroestimulador y no le funcionaba, entonces no descartaban la... ¿Cómo que se puede hacer la callosotomía? Sí, se puede hacer. O después de callosotomía se puede hacer el simulador vagal también. Y, por ejemplo, mi hija
doctora, hace 10 años usted lo vio y estuvo en todo el proceso. Lastimosamente, la seguridad social no funcionó y que el quedó cuento abandonada. pues es que uno se mantiene muy ansioso, muy triste. Yo creo que todas las mamás nos mantenemos en eso, porque nos mantenemos mirando, seguimos por acá, buscamos otra medicina alternativa, porque en muchos casos nos ha pasado que no tenemos el medicamento a tiempo. Entonces hace 11 años más o menos mi hija la operaron, le colocaron el neuroestimulador. ¿Ella en qué mejoró? En que es muy abierta, es muy receptiva, porque ella antes era dormidita con los medicamentos pues, que tenía en esa época, pero ella se volvió muy abierta, muy dispuesta, pero sigue convulsionando diario, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces uno dice, ¿qué más hago cuando de pronto el sistema de salud no me está entregando este tratamiento? Que de pronto después de 10 años, de 11 años que se le hizo la cirugía, ¿qué más hay en este momento? Lo importante es que ella debe continuar en seguimiento por un grupo de epilepsia refractaria toda su vida. Sí, y 3 medicamentos todavía y aún así sigue. ¿Ella está sin seguimiento? No, yo soy pero súper juiciosa con eso. Sí, incluso esta semana tiene cita con el epileptólogo. Entonces estás orientada. Sí, yo me mantengo ahí, pero de verdad que uno a veces se mantiene muy ansioso, muy preocupado y no, tenemos que estar como muy unidos para que este sistema... Bueno, muchas gracias.